¿Listo? Bueno, listo. Ahí está, grabación. Bueno, genial. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. La verdad que es un gusto, como siempre, invitar a Sandra y que ella siempre diga que sí. Es una persona súper permeable y dispuesta para compartir su trayectoria y su conocimiento. Esta es una invitación que proviene del Colegio de Psicopedagogos de Entre Ríos y específicamente una actividad organizada por la Comisión Científica, que, bueno, somos un grupito de una de las comisiones que conforma el colegio y que, bueno, que estamos tratando por ahí de pujar en diferentes temáticas de interés para los colegiados y para los psicopedagogos en general. Y en esta oportunidad nos pareció muy interesante, ya que está salido del horno el libro de Sandra y su equipo, en relación a la psicopedagogía y a la epistemología disciplinar, como una temática que por ahí es bastante, en general, novedosa para ciertos grupos de profesionales, digamos, pero que es sumamente relevante, y bueno, y Sandra es una de las referentes a nivel nacional y pujando por esta reflexión epistemológica en torno a la psicopedagogía, ¿no? Entonces, bueno, el tono del encuentro también va a tener un carácter bastante desestructurado, esa es la idea. Sandra me pidió que no la presente porque ya las conocemos todos. Ella está en la ciudad de Viedma y es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Comahue. Y bueno, no sé qué número de libro es ya tuyo en relación, tenés libros individuales y libros Sí. colectivos. Sí, el quinto de los más específicos, porque hemos participado de algunos otros, pero que son como más contextuales, no son tan psicopedagógicos. Con este vamos por el... Bien. Sí. Bien, bueno. Y hoy cuando por ahí pensaba, para después entrar de lleno en el tema del libro y también que nos cuentes un poquito específicamente sobre por dónde viene la reflexión de tu equipo, digamos, porque es un grupo, vos lo definís como grupo en tu libro, no como equipo, Sí, como un grupo consolidado, digamos, que ha tenido su recorrido a nivel universitario. También me preguntaba yo, en relación a tu trayectoria, esto de, por ejemplo, esta Sandra que sale de la universidad formada como psicopedagoga, y cuáles fueron estos primeros intereses, y de a poquito cómo te fuiste perfilando, o la vida te fue llevando, como nos pasa en la mayoría, nos va llevando por diferentes lugares, y bueno, lugares en los que uno habita y en los cuales se siente más cómodo también. Pero esta Sandra recién egresada, ¿por dónde fueron tus primeros intereses, digamos? Bien, bueno, hola, ¿qué tal a todos? Bueno, veo ahí algunas caras y otros que están detrás de la cámara, pero veo y reconozco los nombres, así que bueno, gracias por estar y acompañar en esta iniciativa. Que bueno, siempre es lindo presentar un libro, siempre es lindo contar un poco algunas cosas que tienen que ver con la cocina del armado de estas producciones. Y bueno, nada, cuando uno escribe es justamente para comunicarlo, ¿no? Para que la cosa circule y que se haga con ello lo que se quiera, ¿no? Que eso es lo lindo de la escritura, digo, por supuesto que hay que llegar a un momento donde uno se anime a que un texto de uno circule, ¿no? Porque eso no pasa, no pasó enseguida, ¿no? Empieza a pasar cuando uno empieza a tomar un poco de seguridad, empieza como a corroborar que algunas cosas de las que está escribiendo pueden resultar interesantes y que efectivamente resultan efectivas y demás, pero bueno, comunicar no es fácil, lleva todo un tiempo de maduración, digamos, y de posicionamiento subjetivo también, ¿no? A veces uno le da como cosita hablar en público y compartir estas ideas. Mirá, ¿cómo surge esto en realidad? Digamos, cuando yo empiezo, para hacerlo rapidito, yo cuando termino la universidad, la terminé de muy joven, tenía 21 años, y había ya terminado la carrera de psicopedagoga, y después hice la licenciatura y el profesorado en forma bastante rápida.
Y en realidad mi plan no era ni siquiera dedicarme a la universidad. Yo había venido a Viedma a estudiar de un lugar del Alto Valle de Río Negro, y mi idea era dedicarme a la clínica, no sé, alguna práctica profesional, que no sabía bien si era la clínica, la orientación vocacional o qué, pero algo de eso. Y bueno, justamente mi trabajo de tesis final hace que el profesor de la cátedra de seminario le interese, se ve que vio en mí algo vinculado a la docencia, a la investigación y demás, y él me convoca y yo empiezo a trabajar con él, con el profesor Oyola, y a partir de ahí me empieza a gustar, me empiezo a entusiasmar, digamos, por este tipo de cuestiones, y en realidad mi tema siempre estuvo más vinculado a la cuestión metodológica, más que a la epistemológica. Y después esto, las circunstancias institucionales, como bien decías vos, va haciendo que a veces sea difícil entrar en algunos espacios, no te los hacen tan fáciles. Entonces, como yo siempre, digamos, la metodología la pensaba en relación con la epistemología, digamos, eran dos cuestiones que siempre me apasionaban, bueno, pivoteé más por lo epistemológico sin dejar lo metodológico. Y entonces ustedes van a ver que mis producciones siempre rondan en el área de la ciencia y desde ahí, digamos, desde distintas aristas, ¿no? Y bueno, como yo pongo acá en el libro, en realidad lo que a mí me hace saltar en la decisión, digamos, de dedicarme a la cuestión epistemológica, es cuando concurso en el 2002 en la universidad como profesora regular, y bueno, ahí yo le hablaba al tribunal respecto al tema de que me interesaba hacer un estudio sobre la epistemología vinculada a la psicopedagogía, porque yo ya había empezado a percibir, digamos, que en los otros campos aledaños, como la psicología, el psicoanálisis, la pedagogía, el trabajo social y demás, todos hacían análisis epistemológicos, y yo no encontraba al menos material al respecto, ¿no? Después, cuando me empecé a meter, sí empecé a encontrar algunas producciones que también datan en este libro, ¿no? Entonces, esto hizo que ahí uno de los evaluadores me dice, pero entonces lo que usted quiere es dedicarse a la epistemología disciplinar, me dice. Y yo en el 2002, en ese momento, me hablaban de esos términos, y la verdad que no, en el concurso le dije que sí, pero no sabía bien de lo que trataba, ¿no? Y cuando salgo y me pongo a bucear, sí, efectivamente, lo que él le puso el título a lo que yo venía haciendo, ¿no? Que era una epistemología disciplinar, es decir, pensar una epistemología para una disciplina en particular, en este caso la psicopedagogía. Y de ahí es como que encontré el vector de despegue, ¿no? Y entonces empecé a profundizar en eso, empecé con lecturas, con distintos tipos de trabajo, primero muy desde la cátedra, ¿no? Porque yo cuando gano ese concurso entro a la cátedra de epistemología, y cuando llega el primer cambio de plan de estudio propongo que se llame epistemología disciplinar, y al llamarla de esa manera, por supuesto me comprometí con la Universidad del Comahue a empezar a desarrollar investigaciones y trabajos en esa dirección, porque había que llenarla de contenido, ¿no? Y bueno, y este libro lo que representa es eso, ¿no? Todo ese trabajo con cátedra, que por eso están acá las profesoras Soledad Barcelino, Fernando Lima, Alina Tobani, y bueno, ahora está acá presente Lili, que es la codirectora de investigación, digamos, también y nos dimos cuenta que no nos podíamos quedar solo con la docencia, que hacíamos trabajos como muy exploratorios, que teníamos que empezar a poner dispositivos de investigación sobre este tema, y ahí entonces armamos equipo de investigación. Bueno, ahí se sumó Lili, que ella es docente, profesora titular de otra cátedra, pero también muy interesada siempre en estos temas. Empezamos a armar juntas esta propuesta con mucha gente en realidad, pero bueno, quienes se suman a la escritura del libro, del equipo de investigación, es ella, es María Luján Fernández, Vanessa Cayuqueo, ¿no?
y algunos integrantes de la cátedra que a su vez también habían estado, están también dentro del equipo de investigación. Vieron cómo son los equipos de investigación, la gente entra, sale, algunos se quedan más tiempo, algunos avanzan en escrituras, otros no pueden, son buenos investigadores, pero les cuesta la escritura y la comunicación y demás. Y bueno, este libro refleja eso, ¿no? Refleja un gran trabajo en conjunto de un grupo de gente que, bueno, confluimos en esto, en el interés por lo epistemológico para la psicopedagogía y que nos pusimos a trabajar en esa relación docencia-investigación sin desviarnos, ¿no? Porque a veces los docentes veo que hacen investigación, pero la investigación no vuelve a las cátedras, ¿no? Y nuestro desafío siempre fue que esas investigaciones y sus resultados y producciones vuelvan a las cátedras, y de hecho vuelven a todas las cátedras. Lili está en Psicología del Aprendizaje, Luján está en Psicología Genética, Vanessa está con las cátedras de Metodología, digamos, muchos de estos escritos van refiriendo, digamos, a esas cátedras, porque ellos también tienen como sus propios artículos que incluyen en la cátedra y eso la fortalece, ¿no? Entonces, bueno, hay gente del equipo, también veo ahí está María Cecilia Musi, que también está desde hace unos años acompañándonos en estas propuestas. Bueno, lo que también queremos resaltar, que este libro da cuenta de todo una experiencia de cátedra y de investigación, pero no está en clave de relatoría, ¿sí? Esto me interesa aclarar, porque a veces vieron que muchas de estas experiencias se transforman en una relatoría de toda una trayectoria. Acá en realidad lo que nosotros volcamos en este libro son aquellas nociones que nosotros consideramos que algunas son centrales para abordar los temas epistemológicos y otros, ¿no?, que tenían que ver con nuestra pregunta, que era, bueno, pero ¿cuáles son los temas o los problemas o los tópicos que terminamos llamándole? ¿Cuáles son los tópicos epistemológicos en psicopedagogía? Esto un poco nosotros también, siempre con la reflexión de Castorina, ¿no? Esa reflexión del 89 que él nos hace, que nos interpela diciéndonos que hay obstáculos epistemológicos en la psicopedagogía que no nos permiten constituirnos como una ciencia, como una disciplina, como un campo más argumentado, más fundamentado, y que así como estábamos, éramos buenos practicantes, éramos una buena práctica, pero como que carecíamos de alguna manera de sustentos epistemológicos, y él ahí desarrolla 5 obstáculos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros empezamos a trabajar en base a esos obstáculos, preguntarnos si efectivamente, cuando nosotros los retomamos en el 2002, qué nivel de desarrollo había habido de eso, si todavía eran obstáculos o ya había habido algún tipo de avance respecto a eso, y empezamos a encontrar que había algunos niveles de desarrollo de gente que no estaba sistematizada, ¿no? Eran como producciones sueltas. Nosotros acá recuperamos una Sara Paín, donde, por ejemplo, ella solamente en un texto argumenta la relación entre 2 teorías que ella necesitaba para llevar adelante una práctica profesional, y queda en ese libro, ¿no? Y es como que se empieza a perder, porque también como nuestra profesión, digamos, y en la formación académica no hay mucha formación en términos epistemológicos, es como que esas hojas la gente las fue descartando, no las fue tomando para ir pensando qué nos quería decir Sara en la década del 70 respecto a ese tipo de cuestiones, ¿no? También vamos rescatando cuestiones de Doralaino, ¿no? De un montón de gente que fueron como esos primeros pioneros en preocuparse por las cuestiones epistemológicas, pero que fíjense, seguramente muchos de ustedes no les han dado bibliografía epistemológica de estos autores
en la formación, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a darnos cuenta que, bueno, hay un gran área de vacancia a título de formación de la cuestión epistemológica. Nosotros entendemos que poder avanzar en esa formación permite una mayor solidificación del campo y una mayor fundamentación, ¿no? De tener argumentos para poder decir qué hacemos, por qué hacemos y cómo lo hacemos. Esas preguntas que cuando uno piensa en la psicopedagogía más en términos de práctica, la pregunta es más por el cómo, ¿no? Que por el qué, el por qué, el para qué y demás, ¿no? Bueno, ¿cómo se hace esto, no? Que incluso hoy día, ¿no? Todavía es como ha habido una vuelta de ciertas teorías científicas que han ingresado, ¿no? En el campo de la psicopedagogía, que son más reduccionistas y que llevan no tanto a preguntarse el para qué, el por qué de ciertas cuestiones y solo el cómo, ¿no? Y bueno, y a veces nos quedamos tranquilos de que sabiendo el cómo, sabemos cómo hacer una práctica. El tema es preguntarnos no solo cómo, sino, bueno, ¿para qué? ¿Para quién hacemos esa práctica, no? Que son preguntas teóricas, epistemológicas, éticas, que no se estaban como formulando lo suficientemente con asiduidad, digamos. Entonces, este libro, imagínense que en realidad hace 20 años que lo estamos pensando, que lo estamos armando, pero nunca terminábamos de cerrar algunas ideas, no estábamos del todo tranquilos y cómodos con algunas ideas que teníamos, nos faltaba seguir buscando datos, y bueno, y ahora dijimos vamos a ponerle un punto a esto, sabiendo que todavía falta, digamos, y que esto es un punto de inicio, nos parecía que también era importante comunicar esto, hasta dónde nosotros llegamos, y hasta dónde podemos avanzar, que avanzaremos un poco más, pero también para que otros puedan retomar estas discusiones, acordando o no con lo que estamos diciendo nosotros, ¿no? Este libro lo que apunta es, en principio, un destinatario que sea básicamente la docencia, las cátedras de epistemología, porque si bien nosotros empezamos trabajando más desde el punto de vista de las prácticas profesionales, nos empezamos a dar cuenta de las falencias que había en las prácticas y que muchas de las falencias, de la poca reflexión, del poco análisis que había en la toma de decisiones de psicopedagogos, nos fuimos dando cuenta que mucho tenía que ver con la escasa o nula formación en epistemología. Entonces había momentos que hacíamos investigaciones donde, bueno, ¿qué pasa con la práctica psicopedagógica? Y veíamos que, por ejemplo, los profesionales mezclaban teorías totalmente extremas, ¿no? Como decir, mezclo la neurociencia con el psicoanálisis, ¿no? Y como haciendo un pastiche de cosas, y nosotros decíamos, ¿cómo puede ser que armen esa articulación cuando cada teoría tiene supuestos epistemológicos totalmente diferentes? Entonces, en esas investigaciones que nosotros hacíamos, la gente nos decía que, bueno, que no eran preguntas que ellos se formularan, que no tenían recursos ni para formularla, ni para responderla, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde nosotros empezamos a trabajar esta idea de que, en realidad, nosotros en este momento estamos haciendo una investigación más centrada en la formación académica, porque nos fuimos dando cuenta que muchas de las carencias que se presentaban en las prácticas tenían que ver con la formación, ¿no? Entonces, hay cosas que si uno no las da, por supuesto, el profesional no tiene por qué saberlas porque no estuvo, digamos, contemplado dentro de su currícula y dentro de esos conocimientos que se consideran significativos y válidos para este trabajo. Otra cuestión que nos motivó, digamos, a avanzar en esto es que cuando nosotros hace unos años empezamos a tratar de instalar esta preocupación por la epistemología, hubo varias universidades que en distintos encuentros que tenemos nos han dicho
Y sí, nosotros queremos que la materia de epistemología esté en los planes de estudio, pero no sabemos cómo armar la materia, ¿no? No sabemos qué hacer con, o sea, y no tenemos la formación, porque por lo general son materias que la dan los filósofos o los epistemólogos y no necesariamente psicopedagogos. Entonces nos decían, ¿y cómo hacemos? ¿Cuáles son los contenidos mínimos? Y una vez que tenemos los contenidos mínimos, que de última eso es más fácil elaborarlos, ¿cómo los transmitimos? ¿De dónde sacamos material para eso? Entonces nos pareció que este libro lo tratamos de pensar así, en clave de que sea una materia que se pueda incluir en las cátedras de de psicopedagogía, para que luego el futuro profesional pueda tener esta formación y esa formación impacte en sus prácticas profesionales, ¿sí? Porque tomando, digamos, a ver, nosotros cuando empezamos con esto de la epistemología siempre estuvo muy ligada especialmente a las prácticas de conocimiento científico, ¿no? Incluso ahí lo van a ver en el libro, que nosotros hablamos de esto, ¿no? Que, digamos, la epistemología siempre reflexionó, el objeto de la reflexión de la epistemología siempre fue la ciencia, fue el conocimiento científico, es decir, su producto, o las prácticas profesionales, las prácticas científicas, perdón, siempre estuvo como ligado a la práctica científica, ¿no? Después, cuando nosotros nos vamos metiendo y vamos profundizando las lecturas, llegamos a Violeta Guyot y Violeta dice, no, o sea, la reflexión y la vigilancia epistemológica no es solo para la práctica científica. También los que hacen prácticas profesionales, los que hacen prácticas docentes, tienen que conocer de las herramientas epistemológicas para que sus prácticas justamente no se conviertan en meras herramientas técnicas, acríticas, sino que se pueda reflexionar sobre eso. Entonces, nosotros ahí abrimos, ¿no?, nutridos de esas lecturas, a que esto tiene que llegar a los profesionales también. No es algo que es para la vida académica y para el que se quiere dedicar a hacer investigación. No, es para el docente. De hecho, uno de los libros que nosotros publicamos hace varios años atrás tiene que ver con esto, con la reflexión epistemológica de las prácticas docentes, de quienes enseñamos en el campo de la psicopedagogía, y después, bueno, sobre las prácticas profesionales, que en realidad es también sobre lo que más se ha desarrollado, y esto nosotros lo mostramos acá en el libro, es donde la epistemología se ha incluido más en las prácticas profesionales, pero como ha quedado incluido solo en la propuesta de ese profesional, de ese escritor, investigador, y medio que la parte epistemológica se la ha dejado a un lado, como que se ha ido perdiendo, ¿no? Entonces nosotros retomamos, ¿no?, todos esos trabajos de gente actual y gente pasada. Yo, por ejemplo, en la actualidad, Norma Filidoro, ¿no?, gente que incluye la lectura epistemológica y los fundamentos epistemológicos de sus propias prácticas profesionales, y que a veces, ¿no?, como el psicopedagogo a veces tiene esta formación de ir al cómo y no al qué, al para qué y demás, es como que esas hojas quedan a veces sin lectura, o con escasa lectura, con escasa relevancia. Entonces nosotros acá vamos como publicando, vamos recuperando, no sé, Lili, vos si me querés acompañar en esto, dale, porque lo hemos ido trabajando juntos, pero hay un tópico, ¿no?, que nosotros llamamos, esperen un poquito, que es el tópico 7, las prácticas profesionales son objeto de reflexión epistemológica, ¿sí? Y entonces ahí vamos nombrando gente que va desde Sara Paín, Jorge Vizca, Marina Müller, Alicia Fernández, Evelyn Levy, Dora Laino, Silvia Baeza, Clemencia Baraldi, Norma Filidoro, ¿no? Gente que tienen sus textos, lecturas, análisis, supuestos epistemológicos, pero que es como que no siempre eso se toma como herramienta de trabajo en las prácticas profesionales.
Entonces, digamos, en cada uno de estos tópicos, lo que nosotros quisimos hacer, primero fue como corrernos de la idea de obstáculo. Ya nosotros pensamos que no hay obstáculos, que esos obstáculos que mencionó Castorina se pusieron a trabajar y que hay algunos niveles de desarrollo, de avance en cada uno, y pudimos identificar otros tópicos que los tópicos nosotros lo que tratamos y ahí nosotros buscamos argumentos desde la filosofía para fundamentarnos un poco en qué entendemos por tópico, que es como, decimos ahí, como espacios comunes, ¿no? Que son de la práctica del campo disciplinar y profesional, en el cual tenemos que seguir trabajando, pero que en esos ya hay algún nivel de trabajo avanzado, ¿no? Nosotros llegamos hasta acá, digamos, a identificar, creo que 9 tópicos finalmente, sí, 9 tópicos, agregando cosas nuevas a lo que Castorina había puesto, porque fuimos siguiendo un poco el avance de la disciplina, ¿no? Y entonces cómo la disciplina se fue desarrollando en términos de bibliografía, ¿no? De gente que produce sus textos, que da a comunicar esas prácticas. Y bueno, y todo eso a nosotros nos permitió ir como marcando una trayectoria, incluso en algunos hasta una temporalidad, ¿no? Que también fue interesante. Fíjense que hay un tópico ahí que nosotros nos preguntamos, ¿qué es la psicopedagogía? ¿No? En términos de constitución epistémica, que es el tópico 3, y nos preguntamos, ¿es una práctica, es un campo, es una disciplina, es una ciencia? Y en realidad nosotros, primero, ante esa pregunta, habíamos tenido una respuesta muy general, ¿no? Donde teníamos todo un grupo de profesionales, de investigadores que se habían hecho esa pregunta y que le habían dado respuesta. Y después seguimos trabajando, seguimos pensando y nos fuimos dando cuenta que esa pregunta fue respondida de manera diferente en distintos tiempos, ¿no? Entonces decimos, ¿cómo se respondió en el 70? ¿Cómo se respondió entre los 80 y 90? ¿Cómo fue a partir de este nuevo milenio, ¿no? Y cómo se responde del 2010 en adelante. Incluso recuperando mismos autores que han venido desarrollando la idea y que se han ido repreguntando y han ido dando respuestas diferentes, justamente siguiendo la evolución del campo disciplinar. Entonces, van a ir encontrando en este libro, ¿no? Cuestiones que a veces son preguntas que se comparten, ¿no? En la mesa de discusión de los psicopedagogos, pero acá tiene como otro nivel de análisis, de detalle, donde podemos ir viendo cómo una misma temática a lo largo del tiempo, de los desarrollos, de las nuevas problemáticas sociales que también el psicopedagogo tiene que abordar y que atender, ¿no? Esa misma pregunta fue adquiriendo distintas respuestas. También a la luz de los desarrollos epistemológicos, ¿no? No es lo mismo. Y eso lo presentamos en la primera parte de este libro, cuando decimos, bueno, qué es la epistemología, las características del conocimiento epistemológico, cuáles son los distintos tipos epistemológicos, y nosotros, por ejemplo, ahí vamos a marcar una diferencia, en el caso de la psicopedagogía, ¿no? Como de 2 grandes momentos, ¿no? Porque no es lo mismo los planteos que se pudieron hacer Tarapaín y la gente que arranca en el 70 con esos planteos cuando la epistemología en ese momento estaba como más orientada un poco a los orígenes, ¿no? De la década del 20, con los grandes planteos en términos de empirismo lógico, hermenéutica, teoría hermenéutica crítica y demás, y eso era un poco el debate de esa época, de los 70, a pensar después, a partir de los 90, que nosotros también lo ponemos acá, cuando Violeta Guyot dice, ojo, con los cambios, con todas las nuevas miradas epistemológicas que propone Prigogine
en el campo de las ciencias más duras o Morín en el campo de las ciencias más sociales, hay un cambio de paradigma sustancial que abre a otras preguntas, que incluye otras dimensiones de análisis, y entonces esas mismas preguntas, ¿no?, se empiezan a reconfigurar en la pregunta, es decir, en la enunciación y en los modos de respuesta. Entonces, esto, digo, me parece que es fundamental que nosotros, que somos parte de una disciplina que está en desarrollo, que es nueva, que es joven, como decimos siempre, que por suerte hasta tenemos mucha de la gente todavía viva, que nosotros hemos podido entrevistar para preguntarle y sacarnos dudas, o sea, Aide Echeverría, que bueno, lamentamos que ya no esté más entre nosotros, que nos brindó su entrevista, que nos acompañó. Pudimos entrevistar gente que nos contó cuestiones que tenían que ver con el origen de la psicopedagogía y los debates teóricos y epistemológicos de ese tiempo, y la poca escritura que había sobre esos temas. Por eso escribir es tan importante, porque cuando uno escribe, deja rastros, ¿no? Si no, al no escribir, se pierde y esa información la perdemos como disciplina y por lo tanto después no la podemos utilizar. Lili, ¿vos querés comentar algo? Te veo ahí muy entusiasmada también. Sí, es que la verdad que no estoy preparada para participar con algo muy consistente, pero escuchándote y siguiendo todo este proceso que en realidad venimos acompañándote o siguiéndote de alguna manera a partir de toda esta historia tuya y de tus inquietudes y tus preguntas, y creo que el contexto, obviamente, de comunicación que se ha multiplicado de tal manera en estos últimos años, y además la aparición de estos espacios de debate y espacios en donde se comparten a lo mejor cuestiones que siempre decimos, ¿no? No están suficientemente publicadas en el sentido académico, no hay tanta escritura, pero sí hay mucho trabajo. Y creo que en estos espacios colectivos, en las redes, bueno, en toda esta comunicación que gracias a la tecnología hoy podemos tener, aun cuando las distancias sean grandes, se ha hecho mucho más rico este proceso, ¿no? Es como que ciertas iniciativas como que van generando nuevas iniciativas y se va haciendo una trama muy, muy interesante, bueno, que no para de crecer. Eso es lo que me da la impresión, porque como que se ve que el último tiempo ha sido vertiginoso, todo el avance de esto, y de alguna manera empieza con la sistematización de lo que ya estaba, pero que no estaba visible, ¿no? Pero que al hacerse visible empieza a despertar más interrogantes, y me parece que hace que se vuelva tan apasionante este camino de seguir avanzando. Bueno, yo dejaría para preguntas, comentarios, así tal vez hay alguien que quiere preguntar algo, antes de seguir con el libro, con cuestiones más puntuales. El que desea preguntar solamente activa el micrófono y está habilitada la sala. Bien. Yo mientras tanto, mientras se va, rompo el hielo quizás un poquito, creo que ya respondiste lo que me estaba preguntando, pero me inquietaba esto de los tópicos que hablaste en este proceso de 20 años, ¿no? De construcción de respuestas en realidad, o de más preguntas que se fueron haciendo. Esos tópicos fueron muy diferentes los que primero se plantearon allá por 20 años atrás, de los que surgieron hoy, de los que finalizaron, digamos, en este proceso de escritura, de investigación. No sé si se entiende. Sí, sí. Mira, Claudia, ahí un poco retomo lo que decía Lili. Este trabajo de hormiga que nosotros fuimos haciendo, de volver a los textos, de leerlos minuciosamente, de ir a buscar allí en la bibliografía que estaba, qué había de esto de lo epistemológico, nos permitió
encontrar que hay temas que incluso estando presentes en otro momento no estaban lo suficientemente visibilizados, ¿no? Y si no está visibilizado, no se trabaja sobre eso, ¿viste? O sea, sobre lo obvio se naturaliza y el tema muere, digamos, ¿no? Nadie lo trabaja. Entonces, fíjate que, por ejemplo, cuando uno piensa en Sara Paín, digamos, decíamos, Sara se preguntaba por qué ella no le alcanzaba con la teoría de la psicología genética y la epistemología genética para dar respuesta a los problemas de la clínica psicopedagógica y entonces necesita articular el psicoanálisis. Y ella se da cuenta, es consciente de que son dos teorías totalmente diferentes, ¿no? De que tienen una noción de sujeto distinta, que tienen una noción de verdad diferente, ¿no? Que tienen una noción hasta de método, de técnica, de estrategia diferente, pero ella necesitaba fundamentar esa articulación. Y entonces ella, en su material, en su libro, ella argumenta, ¿no? Lo fundamenta a través de tres elementos, que es muy, muy interesante verlo, y que nosotros lo hemos publicado varias veces. Fíjense que ese tema que ella se pregunta en el 70, es un tema que hoy todavía persiste, ¿no? Pero fíjate que, no, a ver, no se lo persiste, no tanto desde el análisis epistemológico, sino desde el uso en las prácticas profesionales. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy todavía hay articulación de teorías sin la pregunta epistemológica de si yo puedo articular esto con esto. Si yo tomo dos teorías que vienen, ponele, del estructuralismo y están bajo el paraguas del estructuralismo, es probable que esas dos teorías tengan puntos en común y sea más fácil articular epistemológicamente eso. Ahora, si yo tomo del estructuralismo y tomo de la fenomenología, son cuestiones tan distintas que como uno ahí, digamos, ¿no? Como termina siendo un collage, ¿no? Y hoy fíjate que todavía muchas de las prácticas profesionales se sostienen en esa mezcla, en ese sostenimiento de 2, 3 teorías o más, sin el debido planteo de cuáles sí van, ¿no? Fíjate que hasta el mismo Vizca, ¿no? Cuando plantea la articulación entre la psicología genética, la psicología social, el psicoanálisis, ¿no? Como que todos tratan de articular porque entienden que una teoría no sirve, no es que no sirve, no alcanza, pero buscan a ver si pueden fundamentar de alguna manera esa convergencia. Eso está genial. Yo lo que rescato de estas experiencias, más allá de que yo acuerde o no con el fundamento epistemológico, lo bueno es que ellos se hicieron la pregunta y buscaron cómo responder a esa cuestión. Hoy todavía persiste el problema de que muchos de nuestros colegas articulan sin revisar cómo y fundamentar cómo hacen esa articulación. Entonces digo, por ejemplo, ese es un tema que persiste, ¿no? Desde aquel momento. Otro tema que yo creo que nosotros todavía no tenemos acordado al interior del campo disciplinar es que ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿No? ¿Qué somos? ¿Qué es la psicopedagogía? Y nosotros también con Lili, con el equipo, nos fuimos metiendo en la bibliografía, primero pensando que dijimos, no debe haber entonces, nadie se debe haber expedido acerca de qué es la psicopedagogía, porque todos hablamos desde el sentido común. Sin embargo, haciendo investigación epistemológica, porque esto también, nosotros implementamos, vieron que casi todo el mundo hace investigación cualitativa, cuantitativa, participante. Nosotros, a partir del asesoramiento de Folari está acompañándonos todo el tiempo, nos habló de la investigación epistemológica, que es una investigación que analiza los cuerpos conceptuales. Y entonces para nosotros era fundamental, porque era un modo de investigar que nos permitía analizar cuerpos conceptuales del campo de la psicopedagogía.
Y eso nos llevó a meternos, ¿no?, en un montón de textos, digamos, de bibliografía, y empezamos a encontrar, pero pará, mirá, algunos con mayor nivel de desarrollo. También Castorina lo dice esto, ¿no? Castorina dice, cuando un concepto se empieza a desarrollar, no quiere decir que ya está desarrollado, ¿no? A veces un autor empieza a trabajarlo, a definirlo, entonces a veces son definiciones parciales, depende el nivel de producción de ese investigador, ¿no?, de ese productor de conocimiento. Entonces empezamos a encontrar que había una serie de definiciones conceptuales, desde algunas muy simples, más simples, como alguna de Marina Müller, por ejemplo, como más descriptiva, ¿no?, a otras un poco más analíticas, como Clemencia Baraldi, ¿no?, como Dora Laino, como Silvia Slemenson, que ellos definen desde un posicionamiento teórico qué entienden que es la psicopedagogía. Entonces, nosotros nos empezamos a preguntar, ¿cómo? Si nosotros en las investigaciones que teníamos como población al psicopedagogo, les preguntábamos y nos contestaba desde el sentido común, nosotros decíamos, ¿pero qué pasó? Entonces no leyeron a estos autores. Nosotros no los habíamos leído en la formación, les aclaro, porque nosotros, cuando toda esta producción empieza a incluirse en los planes de estudio, yo ya me estaba recibiendo. Entonces, toda esta bibliografía la tuve que leer a posteriori, porque esos autores, hasta la misma Alicia Fernández, a mí no me la dieron. Pero claro, yo me recibí en el 86 y Alicia Fernández sacaba su primer libro en el 86. Entonces, yo ni la conocía, la conocí después, Alicia Fernández, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un tema que nos preguntamos qué es la psicopedagogía y todo el mundo contesta desde el sentido común. Sin embargo, hay gente que escribe sobre eso, la ha definido, y nosotros podemos acordar o no con la definición, pero hay escritos sobre eso y fundamentos. Entonces digo, esto también, ¿qué pasa que no vuelve a la formación? ¿Qué pasa que no se resalta en la formación? ¿No? Que no se muestra en la formación. Por eso nosotros armamos el diccionario, que creo que varios de ustedes lo tienen, el diccionario en psicopedagogía, porque el diccionario de alguna manera muestra esos conceptos que nosotros fuimos encontrando, algunos más parciales, otros más cerrados, no importa, pero conceptos que empezaron a desarrollarse en el campo. También a partir de la pregunta, bueno, nosotros decíamos en el equipo, si no hay teorías, ¿de qué se conforma una teoría? De conceptos. ¿Habrá conceptos al menos? Porque siguiendo a Canguilhem, que es un francés, epistemólogo e historiador de la ciencia francés, dice que en realidad cuando uno analiza una teoría, más que ir de la globalidad, tiene que ir de la particularidad de la construcción de cada concepto. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿habrá conceptos en psicopedagogía? Bueno, y nosotros ahí empezamos a buscar, empezamos a leer esos cuerpos conceptuales a partir de la investigación epistemológica, y nosotros encontramos un grupo. Ustedes pueden no estar de acuerdo, ¿sí? Pero lo importante es que nosotros planteamos un grupo de conceptos que pusimos a disposición y a discusión del campo psicopedagógico, y ahora otros podrán, a partir de esa pregunta, ver si coincide o no coincide con nosotros, ¿no? Y así empezaron a aparecer tópicos, pero tópicos que digamos, ¿cómo surgen estos tópicos en nosotros? A partir de preguntas entre la lectura epistemológica y el conocimiento del desarrollo disciplinar de la psicopedagogía. Y esto es otro elemento que yo quiero rescatar. No sé si ustedes han hecho análisis de planes de estudio, nosotros ahora lo estamos haciendo porque estamos trabajando sobre la formación. Hay poca bibliografía psicopedagógica en los planes de estudio de las carreras de psicopedagogía. Entonces, cuando el estudiante se va, habla de los teóricos de la psicología, de los teóricos de la pedagogía, de los teóricos del psicoanálisis, y hay poca bibliografía que muestra la adecuación o la torsión, diría Folari, que hicieron psicopedagogos con esas teorías, ¿sí?
qué sé yo, desde una Liliana González a una Clemencia Baraldi, por ejemplo, que tomaron de la teoría psicoanalítica freudiana lacaniana, pero la pensaron desde, diría Folari, desde el punto de vista psicopedagógico. Entonces, cuando uno lee un texto de ellos, hablan de psicopedagogía y muestran del psicoanálisis qué conceptos del psicoanálisis sirven para explicar los problemas de aprendizaje o los problemas del campo de la psicopedagogía. Ese nivel de texto, digamos, que es intermedio entre la teorización y la práctica, que tenemos ejemplos de profesionales que han escrito bibliografía para mostrar cómo hicieron ese puente entre la teoría y la práctica psicopedagógica, muchas veces, mucha bibliografía de esa no está en los planes de estudio. Entonces el psicopedagogo se va y se pone como psicoanalista, o se pone como psicólogo, o se pone como pedagogo, y recita esas teorías, y no esas teorías en articulación con la práctica psicopedagógica. Bueno, así nosotros fuimos como evidenciando, como encontrándonos. La investigación que yo hice, por ejemplo, de mi tesis de doctorado, que quería ver cómo era a ver, si decimos que la investigación nace ligada especialmente al campo de la investigación, yo me preguntaba si efectivamente nuestra investigación, la investigación psicopedagógica, tenía sustentos epistemológicos o se hacía preguntas epistemológicas. Y ahí me di cuenta que en realidad en psicopedagogía, ¿no?, hay investigación, podemos decir, psicopedagógica desarrollada en los últimos años. La psicopedagogía no tiene investigación desde sus inicios, empieza a investigar más tardíamente, pero, por ejemplo, no está la pregunta por el objeto de estudio, ¿no? Entonces, lo que investigan los psicopedagogos yo hice el recorte en las universidades nacionales. Lo que investigan los psicopedagogos en las universidades nacionales, ¿son investigaciones psicopedagógicas? Y esa pregunta se ata a esto que veníamos charlando recién. ¿Cómo entendemos la psicopedagogía? ¿Qué pensamos que es? ¿De qué se ocupa? ¿Cuáles son sus problemáticas? Miren, en las 6 universidades que yo investigué, yo diría que el 20% de los equipos se hacían la pregunta y de hecho desarrollan investigaciones epistemológicas, y el 80% investigan sobre educación, salud, cuestiones comunitarias, pero desvinculadas de las prácticas psicopedagógicas. Entonces, se está haciendo investigación, hay gente, hay recursos formados en investigación, pero si no se produce investigación específica, porque está ausente la pregunta del objeto de investigación, yo siempre digo, estamos investigando para el campo de al lado, ¿no? Le damos resultados a otros, y nosotros que necesitamos producir conceptos, teorías, metodologías, no estamos investigando. Ese es un tema epistemológico también, ¿no? Porque la falla está en el inicio, está en cómo, digamos, al no haber una reflexión acerca del objeto de estudio o del objeto de investigación, la investigación se deriva para otros canales y nosotros perdemos toda una producción, ¿no? Bueno, entonces es como que nos fuimos también, nosotros en la medida que nos fuimos metiendo, fuimos abriendo a preguntas que en su momento no estaban, ¿no? Lo suficientemente, no eran las preguntas de Castorina, no eran los obstáculos epistemológicos de Castorina, que fuimos nosotros encontrándonos por el contacto que tenemos con los colegas y con la bibliografía y con las producciones de los colegas. Las producciones escritas, así lo llamamos nosotros, porque no nos animamos a hablar de obra. O sea, las producciones que nosotros tenemos, el tener un libro, el tener 5 libros, no nos acredita decir que tenemos una obra, como la tuvo Piaget, como la tuvo Freud, no como la tuvo Lacan. No son obras, pero sí son producciones escritas que dan cuenta de reflexiones, de análisis, de trabajo, y que, bueno, al estar escritas tienen la posibilidad de circular y de, bueno, de que otros las consuman
las digieran o no, pero están a disposición para ser discutidas, ¿no? Bueno. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión. También, Sandra, contarles cómo se puede adquirir el libro, es de la editorial Entre Ideas, ¿no? Ustedes siempre publicaban con una editorial acá de mi ciudad, Sí, y exacto. cambiaron. Esta vez cambiamos, bueno, primero, bueno, Ajá. le agradecemos a Patricia también, a Marcela también, que bueno, hacía mucho tiempo que nos venía pidiendo que, bueno, que quería tener una obra, un texto nuestro y demás, y bueno, en esta oportunidad llegamos a un acuerdo. Nada, muchas de estas cuestiones, francamente, se definen por cuestiones económicas, porque ustedes saben que las universidades nacionales, por lo pronto, no tenemos subsidios nosotros para esto. Entonces, todo esto es muy a pulmón, digamos, cada uno ponemos nuestro porcentaje en la producción del libro económico para poder llegar al libro. Entonces, bueno, hasta ahora veníamos muy bien con la editorial La Endija, y bueno, ahora nos hicieron una oferta mejor, así que bueno, yo hablé con Laura de allá, le digo, Laura, mira, mil disculpas, no, en esta oportunidad no vamos a poder publicar con vos porque, bueno, nada, por cuestiones de que había que, nos convenía más la otra editorial, y bueno, ahí Marcela entonces, bueno, tuvo la posibilidad de que podamos publicar con ella también. Esto es así, es el mercado. Totalmente. Y esto que es también bastante autogestivo, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Y para adquirirlo es a través de ustedes, de las autoras. Sí, Ajá. sí. Bueno, perdón, Ajá. quiero sí agradecer también a la Universidad del Comahue, porque sí la universidad, sí lo que ponen las universidades nacionales es una carga, ¿no?, a los docentes para que podamos investigar. Eso sí está cubierto. Lo que no está cubierto es nada que tenga que ver con la edición, bueno, todo este trabajo. Nosotros tenemos una editorial, nosotros estamos en Viedma, tenemos una editorial en el Alto Valle, de la parte central de la universidad, pero hasta que nuestro libro ingresa ahí, ya pasaron años, así que hay que tomar otras vías. Sí, nosotros les pedimos si pueden comprárnoslo a nosotros directamente, porque bueno, justamente somos los que hacemos un poco todo el esfuerzo económico, y bueno, por supuesto que la compra de ustedes a nosotros nos permite ir recuperando un poco la inversión realizada, así que se pueden contactar con cualquiera de nosotros, estamos armados en equipo también, así que somos un equipo que uno recibe el mensaje, el otro lleva el correo, el otro saca el rótulo, así que lo que nosotros siempre recomendamos es que compren en grupo, porque los gastos de traslado, vieron, en nuestro país, los envíos son caros, y entonces a veces, nada, si hay gente interesada, uno comparte eso y puede, bueno, a veces si no el libro termina saliendo muy caro por el envío más que por el libro en sí mismo. Así que bueno, nada, un poco el libro tiene el destinatario docente, profesional, digamos, quien esté interesado por cuestiones epistemológicas, aquí va a encontrar contenido teórico, ¿no? Porque, digamos, que no piensen que esto está circunscripto a la academia y exclusivamente a la academia, sino que muchos profesionales, ¿no?, que hoy están haciendo prácticas, tal vez leer alguna de estas herramientas epistemológicas desde el punto de vista conceptual, o alguno de estos tópicos de cómo pensarlo en la articulación con sus prácticas, seguramente va a redundar en poder, por lo menos, hacerse preguntas. Yo no digo que acá haya respuestas, pero sí, bueno, y la epistemología es eso, ¿no? Es generar preguntas, es reflexionar, y bueno, en ese camino tratamos de ir. Bueno. Genial. Buenísimo. Bueno, un paneo general, una clase magistral. Ay, Sí. Bueno. Sí, siempre con la profundidad y el conocimiento que das cuenta siempre, digamos, ¿no? Me parecía también, como para ir cerrando por ahí, si no hay más preguntas,
el cierre del prólogo que hace Folari, que también es uno de los disertantes ahora de las jornadas de epistemología y psicopedagogía en mayo, que habla esto y me pareció interesante, hay un párrafo al final que como vincula esta reflexión epistemológica con el carácter aplicado de la psicopedagogía, y es en tono de lo que vos venís charlando, ¿no? Esto dice, las nuevas generaciones tienen nuevos problemas de aprendizaje en tiempos de pantallas omnipresentes, estimulación excesiva, inteligencia artificial. La calidad del conocimiento psicopedagógico tiene mucho que aportar para repensar las condiciones de aprendizaje y reproducción del conocimiento en una época tan revulsiva, ¿no? Entonces es esto, no solo quedar en esta reflexión como académica, que vos decís que a veces se asocia prejuiciosamente la epistemología o está como con ese tinte, sino también ver que esto transversaliza nuestra práctica cotidiana y permite ajustar el modo de ser psicopedagogo a las demandas del contexto y de lo situacional histórico, ¿no? Así Totalmente. Que, bueno. Sí, Bueno, de todos modos me me parece que posicionarnos es relevante. Sí, totalmente. Y necesario, coincido con lo que vos planteabas, ¿no? En el sentido de que a veces la práctica se hace sin ese norte epistemológico. Así es. Y a veces eso tiene la riqueza de lo intuitivo, Claro. pero el riesgo también de lo intuitivo, ¿no? Exactamente. Así es que me parece valiosísimo y bueno, ahora nos queda el trayecto de cómo adquirir el libro, lo haremos a través del colegio seguramente, porque creo que han surgido muchas más preguntas escuchándote. Bueno, buenísimo. A mí Bueno, me parece riguroso y valiosísimo. Tal vez podemos armar algún otro espacio en otro momento para debatir algún tema de estos en particular con mayor profundidad. Bueno, un poco la idea es eso, ¿no? Seguir como instalando, un poco el objetivo de este libro es poder instalar lo epistemológico como algo importante, ¿no? No como algo para desechar. Folari dice como que muchas veces los estudiantes dicen eso, y bueno, lo epistemológico es algo que dejémoslo ahí al margen, porque ¿para qué sirve, no? Entonces empezar a instalarlo desde la academia y luego poder, para que luego se traslade en mejores prácticas, ¿no? Y que un psicopedagogo pueda dar cuenta de lo que hace, fundamentadamente, argumentadamente, ¿no? Es decir, yo le digo a mis alumnos, ustedes no se pueden ir de la universidad sin decirme, a ver, ¿a qué psicopedagogo adhieren? O sea, hay definiciones de psicopedagogía, elijan una, yo no les voy a decir cuál, pero elijan una y sigan una línea, alguien que está pensando en la clave de ustedes. Por suerte hay diversidad en la psicopedagogía, algunos van más por la parte más piagetana, todavía hay gente, algunos más por el psicoanálisis, bueno, pero esa gente, lean al psicopedagogo, no lo dejen al margen, digamos. Sandra, yo no sé si vos ves los mensajes, ¿no es cierto? Los mensajes. Algo veo, sí, algunos veo, algunos saludos. Sí, exacto, te agradecen mucho esta posibilidad de haber compartido el recorrido realizado, bueno, tan valioso, tan importante y necesario para nuestra profesión. Muy interesante y clara la presentación, un placer participar. Bueno, súper interesante tener la posibilidad de repensarnos como profesionales y posicionarnos en la cuestión epistemológica tan importante. Bueno, excelente presentación, felicitaciones, así que bueno, gracias. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme, gracias al colegio. Bueno, después si ustedes quieren adquirir los libros, nos avisan, vemos también por ahí, como es un colegio, podemos hacer alguna vía excepcional, bueno, nos avisan y yo hablo con el equipo y también estamos dispuestos porque queremos también que la información circule. Entonces, ustedes también con total comodidad y franqueza nos dicen y nosotros con Lili, que la veo ahí, hacemos el planteo en el equipo y nada, todo el mundo nos lleva más la pasión que otra cosa, ¿no? Así que ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, y seguimos en contacto y seguramente podemos pensar desde el colegio después alguna otra instancia para seguir profundizando estas temáticas.
Cada uno de los tópicos que presentan es un temón en sí misma, así que, bueno, a veces es difícil la convocatoria, pero creo que hay un campo fértil, digamos, para esto, y que seguramente algo vamos a producir. Bueno. Sí, siempre sabemos que la conversatoria en este campo es limitada, pero bueno, no importa. Hay que bueno, llega quien tiene que llegar. Hay que seguir insistiendo. Bueno, pero cada vez somos más, ¿eh? Cada vez somos más. Sí, ni hablar. Mira, lo tenemos a Carlos ahí, que está leyendo epistemología también, así que y hemos compartido espacios de cursos y de debates, así que, bueno, muy, muy lindo el trabajo que hacemos entre colegas. Bueno, muchas gracias. Gracias. Descansen, estamos en contacto. Gracias. Hasta pronto. Chau, chau. Nos vemos.